Lord, God bless you. My favorite, uh, the Bible is Isaías 53. Uno de mis textos favoritos de Bible es Isaías 53, Isaías 53. Considero que este es un pasaje medular dentro de la doctrina de la expiación. Y el libro de Isaías, históricamente, ha sido el texto base para evangelizar a aquellos que se aferran aún al, a la Torá y no han comprendido de que la historia continúa hasta nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Isaías 53? Eh, el profeta del Gospel eh, nos enseña de el Evangelio. El mensaje en Isaías 53 es el Gospel, es el Evangelio, ¿no? Tan desdibujado hoy en día, tan poco comprendido y en muchas ocasiones distorsionado por la alta crítica que ha deformado el Evangelio de Jesucristo, al punto que hoy en día no se tiene claro qué es Evangelio. Las palabras del profeta parecen ser proféticas, porque llegan hasta nuestro día, today, hasta hoy. En el primer verso de 53, del 53, en el verso 1, ah, el profeta hace una interrogante, una pregunta. Es la siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vamos a ver en el texto, no vayan a pensar que yo estoy quizás inventándome, ¿no? Mejor vamos a ver lo que dice el texto, ¿ok? Ya tenemos en nuestra pantalla a Isaías 53. De vez en cuando voy a hablar algunas palabras en inglés, ya que a mí, como hispano, me ayuda help, a familiarizarme con el inglés. Eh, por muchos años he vivido en Latinoamérica, aunque he estudiado en la universidad inglés, he llegado hasta el quinto nivel. También, aparte de la universidad, hice un primer nivel en un instituto. Sin embargo, al venir a Norteamérica, me doy cuenta que mi inglés es demasiado básico y que necesito eh, este idioma para comunicarme eh, con las personas, sobre todo aquellas que están en la rama de educación, muy importante. Así que no lo hago como eh, querer decir que domino, no, estoy aprendiendo. Ahora sí, Isaías 53, ahí está la pregunta, la interrogante: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La pregunta del profeta es una pregunta de sorpresa. Es como que él estuviese sorprendido, estupefacto, no lo puede creer, ya que el Evangelio es tan precioso, ah, ah, maravilloso, es, es una cosa excelsa
y sobrepasa todo entendimiento. Y a pesar que es un mensaje maravilloso de buenas nuevas, él se alarma quien ha creído a nuestro anuncio. Este anuncio eh, que viene enseñando el profeta eh, eh, es, es preocupante porque parece ser que no hay gente que crea en ese anuncio. Entonces él va a definir en los siguientes textos eh, en qué consiste el Evangelio. Entonces, vea, la pregunta es una pregunta de incertidumbre. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, ah, 10, Pablo toma este texto también para dar esa connotación de incertidumbre. Y el libro de Juan, el capítulo 12, eh, también es usado este mismo pasaje, ¿no? O sea, expresa incertidumbre. Es una pregunta, pero de incertidumbre, ¿no? No lo puedo creer. ¿Cómo es posible que la gente no crea, ¿no? En el anuncio profético, en el anuncio sobre el Evangelio. Y dice la otra interrogante, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir, ¿quién ha podido beneficiarse de este poder salvífico de Dios? Ahora comienza a describir en qué consiste el Evangelio. Eh, yo he predicado de muchas maneras el Evangelio, ¿no? Y ahora tengo aquí otro texto que va a clarificar este tema. ¿En qué consiste el Evangelio? El verso 2 dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Está hablando en forma simbólica de un renuevo que nace en medio del sequedal, dice como raíz de tierra seca. Ah, es un renuevo que nace en medio del sequedal, en medio del desierto, ¿sí? En medio de la desesperanza, en medio de la desolación, en medio de la, la tristeza, en medio del sinsentido, nace un renuevo, una plantita, es verde y trae esperanza. Sin embargo, aunque es una plantita, es un renuevo que está dando sus primeros pasos, dice que es como una raíz de tierra seca y lleva a explicar qué es esa tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Está hablando de que físicamente ah, no tiene apariencia, no tiene belleza, quizás sea hasta tosco. Ah, inclusive en su misma forma de hablar, quizás no sea elocuente, quizás tenga problemas culturales al expresar algunas palabras, como se me ocurre a mí en el inglés, ¿no? Eh, hay palabras que no las puedo pronunciar. Entonces, ese es más o menos lo que está diciendo el profeta, ¿no? No hay parecer ni hermosura, le veremos más inatractivo. No hay atractivo en, en él, ya sea físico, ya sea por el lugar donde vive, porque le decían Galileo, ¿no? Galileo, que de parte de la gentuza. Pero dice que en ese sentido ah, iba a ser deseado para que le deseamos. Interesante, ¿no? Es decir, una raíz de tierra seca que no había belleza, no tenía toda la pompa, no tenía el atractivo, pero iba a ser deseado. Interesante, es deseado. Ahora, el verso 3 dice que él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos en el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Eh, en el verso 3, 1, 2, 3, él iba a ser despreciado y desechado, ¿no? Entre la humanidad, entre los hombres. Además de eso, iba a ser un varón
de dolores, ¿no? Que la vida de él no iba a ser una vida color de rosas, una vida llena de riquezas, llena de títulos, llena de honores, ¿no? Sino que dice que iba a ser un varón de dolores, ¿no? Este de dolores es tomado de la mujer que está en parto, ¿no? El varón de dolores. Y esto iba a ser una constante en su vida, ¿no? Iba a tener dolores, iba a estar experimentado en quebranto. Y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, está hablando de su sufrimiento, iba a sufrir, ¿no? Iba a ser sufrir. Según el Nuevo Testamento, este sufrimiento eh, no, lo, el Padre lo permitió. El Padre permitió que éste sea despreciado y sea desechado entre los hombres y que pase por esta experiencia del quebranto y del dolor. Es más, esa es la doctrina del Nuevo Testamento, donde habla de que el Señor, después de haber sufrido el oprobio, el desprecio, trajo salvación para nosotros. Es decir, la vida de Cristo no iba a ser una vida de de constante beneficios, ¿no? Sí, para sí mismo, sino que una vida de sufrimiento, ¿sí? Entonces las personas iban a esconder el rostro. Además dice, fue menospreciado y no iba a ser valorado por las personas. Esto se puede ver, ¿no? En cuando tuvo sus discípulos, ellos, ah, como veían que tenían poder, estaban con él, pero cuando pues necesitaba de ellos, ellos lo abandonaron, no lo estimaron, no supieron valorar, ¿sí? Pero el verso 4 tiene que ver con nosotros, ¿no? El verso 4 encierra el propósito de ese sufrimiento. ¿Para qué sufrió? Fíjese, dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Es decir, que el sufrimiento de él fue a- por nuestra causa. Fue a nuestro favor. Él lleva nuestras enfermedades, sufre nuestros dolores. Es decir, el sufrimiento de Jesús en la cruz fue sustitutivo, ¿no? En su vida fue sustitutivo, su vida y en su muerte. Fue una experiencia sustitutiva. De acuerdo a la Torá, ninguna persona que tenía la vida de Cristo, esa vida tan perfecta, debía sufrir de esta manera cruel. Jesús no merecía sufrir, pero Él como sustituto nuestro lleva nuestras enfermedades, lleva nuestros dolores, ¿sí? Y entonces dice, la gente le tuvo por azotado, por herido de Dios y abatido. Al ver las personas ese sufrimiento, dentro de la Torá se creía que este ahí estaba siendo abatido por Dios, había estado herido por Dios, ¿entiendes? Porque en la Torá el obediente tiene que ser cabeza, no cola. En la Torá, el que obedece la ley es el que tiene que llevar la bendición, que iba a multiplicarse sus frutos y que su entrar y su salir iba a ser siempre una constante bendición. Pero al ver a este hombre sumido en sufrimiento, sumido en dolores, entonces la gente lo iba a considerar por herido de Dios y abatido. Y sí, Jesús, en la vida de Cristo, podemos ver a un hombre que está sufriendo y está siendo abatido, no porque desobedeció la Torá, sino porque Él toma nuestro lugar sustitutivo, Él llevó nuestras enfermedades, es sustitución, no estoy interpretando, Él lleva nuestras enfermedades, Él carga con nosotros. Y el verso 5, 5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Es decir, este pasaje bíblico eh, eh, nos da la razón en cuanto a la interpretación del verso 3 y 4, ¿no? Él él lleva nuestras rebeliones, más el herido fue por nuestras rebeliones. El sufrimiento de Cristo no fue porque Él lo merecía, sino que Él sufre, Él es herido por tus rebeliones. Este es el mensaje de la cruz, este es el mensaje evangélico, es el mensaje que
todo evangélico ha creído y debe seguir apoyado de que las heridas de Jesús, el sufrimiento de Jesús, no fueron por sus propias rebeliones, sino fue por las nuestras. Él fue herido por nuestras rebeliones. Maravillosa sustitución. Dice, además, molido por nuestros pecados. Qué definición tan, este, seria, ¿no? Y radical. Él fue molido por nuestros pecados. No fueron los pecados de Cristo lo que le hicieron padecer a Cristo, porque Cristo padeció, ¿no? Él fue molido por mis pecados, por tus pecados. Rechazar esto es prácticamente salir de la verdad del Evangelio para seguir un Evangelio diferente. Eso no te permite el Evangelio. El Evangelio te enseña que Cristo fue nuestro sustituto, Él carga con nuestro pecado, Él recibe y es molido por nuestros pecados. Y sigue diciendo, ¿no? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, el castigo que me trae paz, es decir, el consuelo de la esperanza de la vida eterna, ese castigo lo recibió Él para que yo tenga paz. Él recibió ira y yo recibo paz. Fue sobre Él. Y fíjese, tan contundente el profeta dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Qué hermosa definición del Evangelio, ¿no? Donde nos dice que por esas llagas, esa experiencia cruel, cruenta, nosotros recibimos curación. ¿Qué es esto? Salvación total, suficiente en la cruz, salvación total, fuimos curados. El verso 6 nos va a decir entonces por qué sufrió, cómo es que sufrió. Dice, todos nos descarriamos como oveja, cada cual se aportó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta idea, más Jehová cargó el pecado de todos nosotros, es la idea del santuario, el sacrificio que se hacía en, en el altar, ¿no? Ya, en el templo, en el altar. En el altar el pecador llevaba una oveja inocente, ¿vio? No tenía que ser pues, ni quebrada, ni coja, ni verrugosa. Entonces el oferente ponía sus manos sobre la oveja y se transfería sobre esa oveja la culpa. Él quedaba sin culpa y la oveja era sacrificada. Eso es lo que nos enseñaba el Antiguo Testamento. Y aquí Isaías está hablando de que Jesús, cual oveja, eh, carga el pecado, pero que quien le hizo cargar este pecado sobre la espalda de Jesús fue Dios, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué forma, qué hermosa definición del Evangelio, de la doctrina de la reconciliación. El 7 nos da mucho más luz. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí está justamente hablando, enlazando con la oveja, ¿no? Cual oveja no abrió su boca, mudo, la oveja es así, fue llevado al matadero, es decir, a la cruz, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, quien la contará, pasó por el juicio. Jesús fue sentenciado en el tribunal de Poncio Pilato, recibe la culpa nuestra, cual oveja no dice nada, más bien pide perdón por nosotros. Ahora es cortado de la tierra de los vivientes, pero sigue diciendo el profeta, por la rebelión de mi pueblo fue herido por la rebelión de nosotros, de su pueblo. El 8 dice, el 9 Nai, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Aquí está hablando de que murió entre dos ladrones, ¿no? Se dispuso con los impíos su sepultura. Dos ladrones murieron al lado de él. Mas dice, más con los ricos fue en su muerte. Y esto se cumplió a carta cabal cuando Nicodemo y José de Arimatea, pues fueron a enterrar a Jesús. Con los ricos fue en su muerte. Y sigue diciendo el profeta, como para que no nos olvidemos, nunca hizo maldad.
Es decir, no había maldad, él no, nunca hizo maldad. Si yo he conocido una persona perfecta en esta vida, quiero decirle, es Jesus, es Jesús. Nadie más ha vivido la vida perfecta que él vivió. Fue tan perfecta que nunca hizo maldad. Dice que ni hubo engaño en su boca. En mi boca hay engaño. Yo he hecho maldad y hago maldad, pero en la vida de Jesús no hay maldad y fue muerto como inocente. Fíjese cómo se define el Evangelio con todo eso. Jehová quiso quebrantarlo. Dice, Jehová quiso quebrantarlo. En otra versión dice, lo colocó como un sacrificio. Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Lo sujetó a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Si se cumple la Torá, la voluntad de Jehová se cumple, ¿no? Y el 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, debido a la vida perfecta de Cristo, está satisfecho todo. Por ese conocimiento, por esa verdad, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El sacrificio de Cristo, la vida de Cristo, es la única que concede justificación a muchos, es decir, la salvación. Por tanto, yo le daré su parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí está hablando de la aceptación de Jesús debido al sacrificio. Jesús es exaltado, es exaltado. Si algún día toda rodilla se doblará y reconocerá que Él es el Rey. Pero hoy tienes la oportunidad de acercarte a la cruz, a la doctrina de la sustitución penal y aceptar los méritos de Cristo para que por ese conocimiento tú seas justificado. ¿Qué quiere decir esto? Declarado inocente. Un placer compartir la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo video.